Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad vamos a empezar con la explicación de la clase del día de hoy. Entonces vamos a empezar con nuestra programación semanal correspondiente a la semana 24 y día 1. Nuestra institución educativa, el área a trabajar es personal social. Mi tema, analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. La fecha 14 de septiembre del 2020. Nuestras normas de convivencia de clases del sexto grado que se van a establecer para posteriormente ser evaluadas y ver si hemos cumplido o no. Los recursos que vamos a necesitar en este caso va a ser la ficha, qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos proporcionada por el Minedu. Para el desarrollo de esta actividad, esta semana reflexionarás sobre el uso de fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Hoy leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable a veces nos lleva a tomar decisiones que podrían dañar nuestra salud. Bien, entonces lo que vamos a ver es que vamos a leer un caso en donde vamos a analizar que hay muchas veces que leemos información de fuentes que no son confiables y eso nos va a llevar a tomar decisiones que podrían dañar nuestra salud. Vamos a aprender eso el día de hoy. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Como nosotros vemos, encontramos información en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, en los diferentes navegadores. Entonces nos toca a nosotros ser responsables respecto al uso de esa información. Bien, para empezar vamos a leer el siguiente caso. La mamá y el papá de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. En esta página encontraron testimonios de personas que decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de ingerirla, sintió un fuerte dolor en el estómago, tanto que tuvieron que ir al médico y contarle lo ocurrido. El médico lo examinó y le recetó medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue la que ocasionó el dolor estomacal y podría producirle mayores complicaciones. Bien, vamos a resaltar algunas cosas que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, que el papá y la mamá de Julia quieren cuidar la salud y han encontrado en una red social, en este caso, ¿no? ¿Qué cosa han encontrado? Pues una receta milagrosa. ¿Para qué? Para curar todas las enfermedades. ¿Qué hace el papá de Julia entonces? Prepara la receta que encuentra en esta red social y se la toma. ¿Qué le previene de eso? Un fuerte dolor de estómago y que lo llevan tuvieron que llevarlo al médico, ¿no? ¿Qué les recomienda el médico? Pues no volver a tomar esa receta milagrosa que fue la que le ocasionó los dolores estomacales. Entonces aquí podemos ver un caso donde el papá de Julia encuentra una información en redes sociales que no sabemos si es confiable o no, pero aplica. En ese momento él comienza a preparar y se la toma. Y ahí vienen las consecuencias de a veces de tomar o hacer acciones que encontramos de información que no están reconocidas, no se han reconocido. Y eso lo vamos a ver más adelante. A ver, después de leer responde a las siguientes preguntas. ¿Qué hizo el papá de Julia? Bueno, yo voy a contestar a estas preguntas a mi modo. Me voy a poner en el modo de ustedes para que puedan comprender, ¿ya? Dice que ha encontrado en una red social una receta y la ha preparado para su familia. Vamos a ver. ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Por qué? No, porque les provocaron dolores que los llevaron al médico. ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? No, porque no era lo que decía ser, o sea, no curaba lo que decía, ¿no? ¿Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? No siempre, así hay que buscar siempre de una fuente confiable. Porque siempre vamos a encontrar información en internet, hacemos una búsqueda de repente en el navegador y encontramos miles y miles de acciones que podemos hacer, pero muchas de ellas no son confiables. Vamos a tener en cuenta algunas cosas.
Como en este caso, en muchas familias, tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos de las enfermedades, con base en la información que encontramos en diversos medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, existe tanta información que tenemos la seguridad de que será veraz o puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como el caso de la receta milagrosa. Bien, como les decía, cuando nosotros buscamos información en el navegador no solo nos sale una página, nos salen miles y miles de páginas donde no sabemos si es confiable o no. A continuación voy a presentarte algunos rumores y verdades sobre el COVID-19. Es una lectura también, un texto pequeño. Texto 1 dice: pulverizar lejía y otros desinfectantes para rociarlos sobre el cuerpo y la ropa mata el virus. Estar en lugares de clima frío, de clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Ahora vamos a reflexionar y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1, la parte de arriba que acabamos de leer? ¿De dónde proviene esa información o quiénes la dicen y por qué? Bien, aquí yo le he querido poner de colores para que podamos ver que en esta pregunta hay 3 preguntas enlazadas en una sola. Por ejemplo, dice: ¿has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? Sí, sí la he escuchado. ¿De dónde proviene esa información o quiénes lo dicen? La mayoría en las redes sociales como el Facebook o páginas de internet, y lo dicen muchas personas que no tienen conocimiento muchas veces del tema. ¿Por qué? Porque quieren dar su aporte sobre el tema, no es que quieran hablar, quieren decir algo, buscan información que de repente no es confiable y la ponen en una página de internet. Y nosotros cuando comenzamos a buscar, pues encontramos estas páginas. A ver, ¿crees que realmente sea cierto lo que se indica en el texto 1? ¿Por qué y cómo lo sabes? ¿Crees que realmente es cierto lo que se indica en el texto 1? Podría decir que sí, ¿no? Porque todavía no lo he investigado. Puedo decir por lo que son desinfectantes y de repente puede hacer daño al cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Pues no lo sé todavía, tendría que investigarlo. Tengo una idea no muy clara sobre esto, simplemente lo he leído y no tengo una idea clara. ¿Qué otra información similar al texto 1 conoces? Escríbela e indica de dónde procede esa información. Pues, como dice, el invierno ayuda a propagar el COVID-19. Bueno, las fuentes son de páginas de internet. Me estoy poniendo en el lugar de ustedes a lo que me podrían contestar, ¿no? Todavía vamos a investigar sobre eso. ¿Crees que el texto 1 es un rumor o una verdad y por qué? Bueno, ¿crees que el texto 1 es un rumor o una verdad? Yo diría que es un rumor. ¿Por qué? Porque no se sabe mucho sobre el tema, es una enfermedad desconocida, por consiguiente todos los que sabemos de ella es solo de prevención. Bien, todo lo que sabemos nosotros sobre el COVID-19 son cosas que nosotros leemos, ¿no? Leemos en internet, a veces alguien que nos dice que hagamos una y otra cosa, pero en realidad es una enfermedad nueva, entonces no sabemos. Lo único que tenemos que hacer es, en este caso, prevenirnos, ¿no? Hacer prevención. Utilizar de repente no desinfectantes ni lejías, sino el alcohol. Ahí vamos a ver. Seguramente al responder las preguntas anteriores te diste cuenta de que has escuchado información similar al texto leído y posiblemente conoces a personas que lo han puesto en práctica. Incluso creo que nosotros lo hemos puesto en práctica. ¿Qué podrías hacer para saber si la información de texto 1 es cierta y no dañe tu salud y la de tu familia? Bueno, vamos a leer un texto. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos que nos va a proporcionar el Minedu, ¿no? Vamos a ir, que dice qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos. Como siempre yo se los traigo aquí ya para poder trabajarlo junto con ustedes. El tema, qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos. Estas son 4 recomendaciones para analizar de manera responsable y crítica la información que recibimos y tomar decisiones. Bien, acá hay 4 recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para analizar la información que encontramos en diferentes medios de comunicación y en el internet. Una que nos dice es preguntarnos si la información es veraz. Dudemos siempre de la información que nos presenten los medios de comunicación, las personas y las redes sociales acerca de las supuestas curas y formas de evitar el contagio del COVID-19 y otras enfermedades. Como siempre, es mejor indagar la información que publican
los que son especialistas en el tema, las instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, las instituciones internacionales, ¿no? Como la OMS, instituciones académicas como las universidades. Entonces dice, preguntarnos si la información es veraz. Cuando yo ubico una información en mi navegador o en mi red social, lo que primero debo preguntarme es si esta información es confiable. Y siempre debo dudar de ellas. Lo mejor es buscar, como dice, especialistas, instituciones locales, internacionales o instituciones académicas. A ver, aceptar que podemos estar equivocados. Con respecto a lo que creemos que es una verdad, por ejemplo, quizá pensemos que exponerse al sol previene el COVID-19 porque un familiar lo recomendó, pero debemos aceptar que existen especialistas en el tema quienes tienen información con mayor sustento. Es importante saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar si fuera necesario. A ver, nosotros a veces hacemos acciones que nos han recomendado otras personas, pero hay especialistas que saben o que ya han estudiado sobre este tema, entonces es bueno también saber que de repente estamos equivocados y que podemos tomar de repente decisiones en base a lo que ya otras personas han estudiado, los especialistas. Ahí tenemos dos entonces recomendaciones. Pasamos a la tercera recomendación, manejar la emoción para juzgar a partir de la información. A veces estamos enojados o con temor y ello nos permite procesar de manera sensata la información que recibimos o en ocasiones por el cariño o desagrado hacia una persona juzgamos sus ideas como válidas o no. A ver, siempre estamos de repente con temor de contagiarnos, ¿no? Y la información que nos llega, nosotros a veces no la tomamos de buena manera. Siempre estamos viendo de quién viene. Como se dice, debemos manejar siempre nuestra emoción y juzgar a partir de la información. De acuerdo a lo que nosotros nos informan de personas que ya han estudiado el tema, ahí tenemos que ir. No de repente de un familiar que nos digan, hagan esto, hagan el otro, no. Siempre a partir de la información. Pensar en cómo nuestras acciones o las de otros podrían afectar a los demás. Significa que no nos interesamos en los demás y que respetamos sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad sin tener seguridad de que sea verdadera puede afectar a la salud de las personas. Ya nosotros no podemos andar ahí andando hablando de los demás. Siempre estar siempre recatados, ¿no?, sobre ese tema. Esto ha sido adoptado del Ministerio de Educación de Ecuador en el 2011. Muy bien. Para ustedes le he preparado un organizador que va a plasmar lo que hemos visto en estas 4 recomendaciones. Primero, preguntarnos si la información es veraz, pues dudar de las redes sociales y los medios. Lo recomendable es especialistas en el tema, instituciones del Estado, por ejemplo el Ministerio de Salud, instituciones internacionales, instituciones académicas como las universidades. Aceptar que podemos estar equivocados, pues estar dispuestos a cambiar nuestro modo de pensar y a veces de actuar, ya que hay muchos especialistas en el tema quienes tienen información con mayor sustento. Manejar la emoción para juzgar a partir de la información. A veces al estar enojados o con temor, no nos permite procesar la información que recibimos. En ocasiones juzgamos a las personas por sus ideas como válidas o no válidas. Muy bien, pensar en cómo nuestras acciones o las de otros podrían afectar a los demás. Significa que no nos interesamos en los demás y que respetamos sus derechos. No debemos afectar a las personas con nuestras acciones, por más buenas que a veces parezcan. ¿Ya? Hay que actuar siempre pensando. Bien, luego de la lectura te invito a leer el siguiente texto. Aquí un texto número 2 dice: jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren. El contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerde mantener el cloro o la lejía y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. Bien, la segunda lectura dice: puede contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos, por tanto no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Bien, ha sido adaptado esto de la Organización Mundial de la Salud en este año 2020. Bien, como vemos aquí, nos dice que no deberíamos utilizar lejía ni desinfectantes, ¿no? Y que el contraer el COVID-19, por muy soleado o cálido que sea el clima, pues no interfiere en mucho. Bien, ahora vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué nos informa el texto 2? Sobre que no se debe aplicar pulverizadores y desinfectantes porque son malos para la salud. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o como siempre se recomienda con agua y jabón, ¿ya? Y el clima no tiene nada que ver. Así sea en mucho calor o mucho frío, no tiene nada que ver ya que esta enfermedad se propaga por otras formas. ¿Crees que esa información es verdadera? Bueno, sí, porque ha sido extraída de una fuente confiable, como es el texto que ha sido adaptado de la Organización Mundial de la Salud de este año. ¿Cómo se relaciona el texto 2 con el texto 1? Pues ambas son sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas, pero mientras que el texto 1 no tiene sustento, el texto 2 sí lo tiene. Bueno, estas respuestas yo las he puesto para ayudarte de repente a que puedas tener un poquito mejor o entender un poquito mejor el texto. Pero tú puedes tener tus propias respuestas. Entonces, solo están como una ayuda para ti, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud o la de las demás? Pues siempre buscar una información confiable como los especialistas del tema, instituciones internacionales y las instituciones académicas. Eso viene del texto número 2. ¿Qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el uso responsable de la información? Pues que busque información confiable y no vuelva a cometer el mismo error de realizar el procedimiento no recomendable para la salud. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra familia? Pues le vamos a comentar los textos analizados. Pregúntales qué opinan al respecto. Pídeles que te comenten si saben de alguna información que han escuchado respecto a la prevención del contagio del COVID-19 y si han comprobado si era verdadera o no. Toma nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlo en cuenta en la actividad del día número 3. Quiere decir que vamos a continuar con esto. Pídele que te respondan cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o a la que accedemos, ¿no? Entonces, para reflexionar, recuerda la meta, analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Qué sabíamos antes del uso responsable de la información? ¿Qué sabemos ahora? Y cómo lo aprendimos. Después vas a responder las siguientes preguntas. ¿Logramos la meta? ¿Qué tendríamos que mejorar? ¿Y de qué manera lo he aprendido te servirá a ti y a tu familia, ¿no? ¿De qué manera lo que has aprendido hasta ahora le va a servir tanto a ti como a tu familia? Bien, aquí vienen ya las actividades para tu casa. Es una sola actividad, ¿no? Vas a realizar una exposición en audio y video sobre el tema tratado el día de hoy, tomando en cuenta los siguientes puntos, ¿ya? ¿Cuáles? Vas a realizar una crítica constructiva sobre el caso de los padres de Julia. Cuando te refiero a crítica constructiva, te digo qué es lo que podemos extraer. Algo bueno tenemos que haber aprendido de eso, ¿no? Y creo que el papá de Julia también lo hizo. ¿A qué conclusiones a las que llegas después de leer el texto Rumores y verdades sobre el COVID-19? Ya hay dos textos pequeños ahí. ¿Qué conclusiones puedes sacar sobre ese texto? ¿Qué otra recomendación darías aparte de las 4 recomendaciones para analizar de manera responsable y crítica la información que recibimos y tomar decisiones? ¿Recuerdas que hicimos un organizador visual con 4 recomendaciones? Pues te propongo que hagas la quinta para ver cómo tú puedes recomendar una más. Y luego, ¿qué es lo que haces tú con la información que lees en las redes sociales? ¿Las pones en práctica o no? Da un ejemplo de un caso en el que de repente te hayas envuelto o hayas hecho. Coméntalo para saber y compartir con tus compañeros. Bien, con eso estamos terminando este video de esta clase. Te recomiendo que le bajes la resolución para que lo veas porque está hecho en HD. Muy bien, muchas gracias. Te dejo el canal donde estoy subiendo este video para que sea de tu aprendizaje. Espero que te suscribas, me des un like y sobre todo activa la campanita para cuando suba videos nuevos.
Muy bien, queridos estudiantes, me despido de ustedes y estamos en el próximo video nos estaremos en